Hay historias que te rompen con una tragedia enorme, y luego está Kori no Hougeki, que te destroza con algo mucho más incómodo, una mirada que dura de más, una conversación que simplemente no sale, o la agobiante sensación de que estás en una habitación llena de gente, pero nadie te está viendo de verdad. Y si el verdadero trauma no fuera el gran evento catastrófico, sino todo lo que nunca aprendiste a decir. Soy Brandon Martínez de Onichannel y hoy vamos a hablar de Kori no Hougeki o Rompiendo el hielo. A primera vista, esta obra parece una historia escolar más: romance, triángulos emocionales, inseguridad adolescente y los típicos enredos de instituto, pero esa lectura se queda muy corta. La obra de Kocha Agasawa funciona en realidad como un mapa de heridas pequeñas: el rechazo social, la presión invisible por encajar, la comparación constante y esos vínculos que duelen en el día a día sin parecer suficientemente graves como para que alguien les preste atención. La propia autora ha explicado en entrevistas que le interesaba menos el romance como un premio final y más lo que queda después, la parte rota, confusa y difícil de una persona cuando el amor por sí solo ya no puede resolverlo todo. Para entender esto, hay que mirar su premisa. La historia nos introduce a Koyuki Hikawa, una estudiante de preparatoria que, tras sufrir malentendidos y malas experiencias en su pasado, ha aprendido a blindarse del resto del mundo. El problema es que su lenguaje corporal, que es siempre serio, callado y distante, hace que la gente de su nueva escuela la perciba como una chica arrogante, intocable y fría, una pared de hielo literal. Sin embargo, este caparazón empieza a gritarse cuando su vida se cruza con otros 3 estudiantes: Miki, una chica sumamente alegre que parece su polo opuesto, guiño guiño; Yota, un chico empático y extrañamente amable; y Minato, alguien cuya cercanía física y emocional desarma por completo las defensas de Koyuki. Lo que empieza como un intento cotidiano de sobrevivir al instituto y entablar nuevas amistades, pronto se transforma en un enredo de sentimientos cruzados donde las verdaderas batallas no son físicas, sino internas. Lo fascinante de esta historia es que el dolor no nace de una gran catástrofe, nace de fricciones cotidianas que, de tanto repetirse, se vuelven una estructura psicológica. Y la forma en que conseguimos este relato no es casualidad. Originalmente, la obra nació como un webtoon en formato vertical en Line Manga, que este formato digital vertical ya te obliga por pura narrativa visual a detenerte en las pausas, en las respiraciones y en los enormes espacios en blanco entre viñetas. El verdadero triunfo de la adaptación al anime que vemos en Netflix es cómo el estudio Kai y el director Mankyu entendieron esto a la perfección. No intentaron convertir el drama sutil en un melodrama ruidoso o exagerado, respetaron la contención de la autora. Agasawa confesó para Shueisha Online que cuando trabajaba en su iPad, su impulso natural siempre es contener la emoción. Evita subrayar los momentos importantes porque le da pudor volverlos obvios. Por eso el anime no te grita lo que debes sentir. La música de Kanade Sakuma y Natsumi Tabuchi, que son los encargados de la banda sonora, no estalla en los momentos de tensión. Acompaña el vacío. En este mapa de silencios, nadie es un villano de manual. Todos cargan con una inquietud diferente que los obliga a encogerse. Koyuki Hikawa no es distante porque se crea superior. Su pared de hielo es una defensa aprendida y automatizada ante el acoso y los malentendidos de su pasado. Miki no es solo la amiga popular y alegre. Su conflicto real está en la grieta constante entre la máscara social que sostiene y su verdad íntima. Minato es el chico que rompe las distancias, pero su forma de acercarse pues produce un choque sutil, porque la cercanía, cuando no se sabe leer, se siente invasiva. Él presiona el espacio personal porque le teme al vacío. Y Yota representa el problema de ser tan atento y considerado que terminas viviendo para anticiparte a los deseos de otros, anulando por completo los tuyos. La autora eligió la preparatoria porque es un espacio incómodo, un lugar donde todavía gozas de cierta libertad, pero donde estás obligado a convivir diariamente con gente que tú no elegiste. ¿Cómo traduces una historia que vive de la incomodidad mínima a un medio como el anime que pues suele apoyarse, que seamos honestos, de gritos, música alta y actuaciones exageradas para amplificar el impacto? Pues lo hace respetando el espacio del espectador. La verdadera acción en esta serie ocurre cuando nadie habla. Ocurre cuando un personaje duda un segundo antes de responder, o cuando una frase pequeña y aparentemente inocente cambia por completo el clima de la escena.
Esa contención es lo que hace que los silencios pesen. Nos obliga a mirar las voces internas de los protagonistas a través de sus gestos, como una mano que se aprieta la falda, una risa forzada o una mirada que busca al suelo. El giro más fuerte de Kori no Hougeki no es romántico, es ético. La obra tiene el valor de decirte algo que rara vez escuchamos en la ficción. Tu dolor no deja de ser real solo porque no hubo una tragedia visible. Eso es brutal, porque desmonta una mentira muy común en nuestra cultura, la idea de que solo merece atención y validez aquello que es extremo o catastrófico. Aquí, en cambio, una mala experiencia en el aula, una etiqueta social impuesta por tus compañeros, una amistad que te mide constantemente o la simple incapacidad de saber cómo relacionarte con el resto pueden moldear tu identidad con la misma fuerza que un evento dramático a gran escala. No es un drama menor, es un proceso formativo. Esta obra valida una forma de trauma que solemos minimizar, el trauma de vivir siempre en un estado de adaptación forzada, el miedo constante al rechazo, la presión de sostener una imagen para que no te dejen de lado, es el cansancio de fingir normalidad. La serie no necesita un fin del mundo para hablar de heridas profundas porque entiende algo profundamente incómodo. A veces lo que más te cambia la vida no es lo que te rompe de golpe, sino lo que te obliga a encogerte durante años para caber en el molde de los demás. Oficialmente, la serie es un drama coral juvenil centrado en relaciones y sentimientos cruzados, pero interpretativamente es una clase magistral sobre la arquitectura emocional, un estudio de cómo cada personaje construye una pared distinta para sobrevivir a su entorno escolar. Y de hecho esto podría aplicar incluso para otros entornos, pero bueno, en este caso, el escolar. Al final, Kori no Hougeki, o Rompiendo el Hielo, no te pide que compares tu dolor con el de un apocalipsis ficticio. Te pide algo más difícil, que tomes en serio todo aquello que te fue moldeando en silencio, que reconozcas que crecer también significa aprender a nombrar lo que te daba vergüenza admitir, y que sanar no siempre consiste en superar una gran tragedia, sino en deshacer poco a poco y milímetro a milímetro los muros que levantaste para sobrevivir. Tal vez por eso esta historia logre conectar con las personas, porque no habla del trauma como un espectáculo, habla del trauma como una rutina. Y cuando una obra hace eso con tanta honestidad, deja de ser solo un romance de instituto y se convierte en un espejo.